Eh, eh, habíamos visto esto también de que el crecimiento de, de la masa de dinero que hace falta para que puede funcionar como capital, porque hay que, para que los obreros asalariados puedan cooperar, hay que comprar la fuerza de trabajo todos juntos y para eso hay que disponer de esa masa de capital. Eso lo habíamos planteado. Sí, lo de los medios de producción colectivos. Que empiezan a ser utilizados. Ayer, economía de capital constante. Entonces tienes un montón. Bueno, son 15 minutos. Avanzamos rápido. Lo del capataz. Sí, ahora me acuerdo. Lo que yo creo que no había planteado era en los esto que pasa con los medios de producción, que no lo había planteado porque Marx en realidad no lo plantea en la cooperación, pero sí después aparece y en realidad estrictamente ya está dentro del movimiento de la cooperación. Porque cuando Marx hace el desarrollo para la cooperación, aparece el ahorro de capital constante, por el carácter colectivo del trabajo, que no hay ejemplo más simple, es en lugar de haber una cantidad de talleres para obreros individuales, hay un solo taller para este conjunto. Marx tampoco va a usar ahí el término obrero colectivo, lo va a usar también después. Pero sí la observación que va a hacer es cuando llega la que va a desarrollar es cuando llega a la economía en el uso del capital constante, la economía en el uso del medio de producción, lo que va a decir es, esto lo vamos a dejar de lado. Y va a hacer un planteo, va a hacer una explicación respecto de por qué se lo deja de lado. Y uno puede tomar la primera parte de la cuestión, uno está mirando al capital variable como el sujeto de la valorización y el capital constante no juega ningún papel ahí. Entonces estamos viendo cómo se multiplica la capacidad de valorización del capital variable, el capital constante, ponernos a mirar la cuestión del capital constante que implica una economía, un ahorro de valor, pero que no es un aumento de la productividad del trabajo, sino que se ahorra medios de producción, no cabe cuando uno todavía no desarrolló qué pasa con la valorización del capital variable. Pero el planteo que va a agregar Marx es esto, diciendo, bueno, pero en realidad, cuando uno mira qué pasa en el movimiento concreto, el obrero se enfrenta a los medios de producción como algo que tiene una existencia independiente respecto de él, está separado de los medios de producción y es una cuestión que le es ajena qué se hace con los medios de producción. Y entonces lo que va a plantear Marx es, esto en la realidad tiene el problema de la economía en el uso del capital constante, en la realidad tiene una existencia separada de lo que significa el movimiento de la productividad del trabajo. Y entonces dice, vamos a separarlo, y el desarrollo sobre esto va a estar en el tomo tercero. Al empezar el tomo 3, uno de los primeros capítulos es la economía en el uso del capital constante, que además lo que va a aparecer es, en particular, con los instrumentos de producción, esa economía no tiene que ver con el proceso de producción donde se los usa, el abaratamiento de los medios de producción,
no tiene que ver con el lugar donde se los usa, sino el lugar donde se los produce. Entonces, es el proceso de aumento de la productividad del trabajo, pero no en el lugar donde uno está mirando, sino en el lugar que estaba antes. Entonces, va a hacer esta observación y lo va a sacar. Yo lo que sí, bueno, va a haber otra serie de desarrollos donde Marx va a ir acompañando un tránsito desde la forma más elemental de la cooperación, que es obreros individuales que siguen haciendo un trabajo simplemente individual, porque cada uno de ellos produce una mercancía íntegra, y cómo se va avanzando en una transformación del carácter social del trabajo que hacen esos obreros, cuando empiezan a hacer todos lo mismo, pero sobre una misma mercancía. Producen una sola mercancía. No sé si se entiende la diferencia. Marx va a dar el ejemplo de ese proceso más desarrollado de los obreros, los albaniles que se pasan los ladrillos. Todos hacen lo mismo, pero todos están trabajando sobre el mismo objeto. En contraste con un taller de artesanos donde cada uno sigue siendo un artesano que produce la mercancía íntegra, y el carácter social del trabajo solo se pone de manifiesto cuando esa mercancía llega a la circulación porque es producto de un trabajo medio, pero materialmente no fue producto de un trabajo medio. En cambio, eso ya sí, todos los individuos participaron en la producción de la misma unidad. Entonces va a aparecer esto. Lo que no va a desarrollar Marx en ese capítulo, el otro que yo dije antes, es una cosa que pasa con el capital. Si yo lo recuerdo mal, a lo mejor estoy diciendo un disparate, a lo mejor sí está desarrollado algo, pero creo que no. ¿Qué pasa con el capital constante y qué pasa con el capital variable? Porque va a estar la observación de que el capital del capitalista tiene que ser una concentración cada vez más grande, tiene que tener una magnitud más grande, porque para seguir aumentando la productividad del trabajo vía esta cooperación, hay que aumentar el tamaño del obrero colectivo. Y entonces cada vez hay que comprar la fuerza de trabajo una cantidad más grande de obreros. Esos obreros, aún tomando la forma más simple, cada uno produce una mercancía íntegra, por el hecho de trabajar colectivamente, tienen una mayor productividad. Individualmente tienen una mayor productividad del trabajo. Y en consecuencia procesan más materias primas en la misma cantidad de tiempo que antes. Y entonces lo que uno se encuentra es que, así como hay una economía en el uso del capital constante, en la parte en particular de instalaciones y de algunos medios de producción, generar instrumentos de producción que se pueden utilizar colectivamente, respecto de las materias primas, como cada vez es más alta la productividad del trabajo, cada vez hay que desembolsar una proporción más grande de capital constante en materias primas respecto a lo que se desembolsa en capital variable. Porque por cada obrero ahora hay una proporción más grande de capital constante puesto en materias primas. Y en consecuencia aparece, para mí ya aparece ahí, el desarrollo de esa contradicción que teníamos cuando mirábamos, antes de arrancar con esto, mirábamos el capital como se presenta en la circulación, como un valor que se valoriza y no presenta diferencias cualitativas. Pero ¿qué pasa en la producción? Hay una diferencia cualitativa esencial entre capital constante y capital variable. Solo el capital variable es el que es capaz de valorizarse. El capital constante simplemente sostiene, es el medio para esa valorización. Lo que aparece ahora es que el capital constante puesto en las materias primas tiene que crecer más rápido que el capital variable. Porque por cada unidad de capital variable ahora hay más unidades proporcionalmente de materias primas.
Entonces se desarrolla esa contradicción, que ahora tiene la forma de el capital que no se valoriza tiene que crecer más rápido que el capital que sí se valoriza, para que ese capital que se valorice en una proporción mayor, se valorice con una mayor tasa de plusvalía. Apareció ya aquí. La otra cosa que empieza a aparecer ya con esta forma de cooperación que uno remarca es que hasta acá conocía las mercancías como productos de trabajo individual. Eso era lo que tenía de entrada. El productor de mercancías es un productor privado independiente, propietario de sus medios de producción, produce aislado, no hay control sobre el carácter social del trabajo. Lo que apareció cuando mirábamos en la plusvalía absoluta la relación entre capitalista y obrero es que había un control sobre el carácter social del trabajo dentro del proceso de producción, porque el capitalista controlaba el trabajo de otro individuo, que además es otro individuo libre, con la condición de que esté separado de los medios de producción. Acá lo que empieza a aparecer es que las mercancías son producto del trabajo colectivo, que no son producto del trabajo individual. Que esas mercancías que uno vio cuando arrancó en el primer párrafo del capítulo 1, ahora está diciendo, bueno, pero si es también de la cooperación simple, entonces, de la forma más simple, sí, solo son producto de un trabajo colectivo como resultado de ese proceso, pero al mismo tiempo la productividad del trabajo de cada uno vino multiplicada porque trabajaban colectivamente. Cuando mira la forma desarrollada de la cooperación, ahora la mercancía es producto de un trabajo colectivo, no es producto de un trabajo individual. Y volvemos a encontrar el contraste que marcábamos la vez pasada, donde uno a medida que avanza va descubriendo que si se hubiera quedado en un punto anterior, se hubiera detenido ante una apariencia, hubiera construido una apariencia. En la cooperación simple era un producto de un trabajo colectivo, pero dependiendo de la productividad individual de cada uno. Lo que ocurre es, en la más simple de todas, que cada uno trabaja, hace cada uno con su producto. El carácter social del trabajo que hicieron esos individuos se manifiesta, el carácter colectivo, en que tiene una productividad del trabajo más alta que si cada uno estuviera separado de los otros. Así que ya ahí también hay una manifestación. Y en conjunto aparecen como producto de un trabajo social normal, medio. En la segunda forma de la cooperación simple, que es todos trabajan sobre un mismo cuerpo, ahora eso es el producto de un trabajo colectivo. Ya no es, es imposible distinguir qué viene del trabajo individual de cada uno. Entonces, lo que va apareciendo es las mercancías son producto de un trabajo social que está hecha de manera privada, pero al interior del carácter privado hay un carácter social. Encerrado dentro de ese carácter privado hay una organización directamente social del proceso de trabajo.
no sé si tiene. Y va a aparecer esta observación. La contradicción es otra manifestación de estas contradicciones, que es lo que uno está viendo desde el punto de vista de la condición genérica humana, es decir, de la capacidad histórica para avanzar en el desarrollo de sus fuerzas productivas. Esto es un avance en el desarrollo de las fuerzas productivas, porque apareció una potencia que no existía cuando nosotros mirábamos ese desarrollo simplemente como atributo de un trabajador individual. Pero lo que va a remarcar es, al mismo tiempo, su forma concreta. Esto es una potencia del capital, y así se les presenta a los propios sujetos cuyas fuerzas productivas están desarrollándose. Entonces, esto es el desarrollo de la capacidad humana para apropiarse del medio, transformándolo, es la realización del género humano, pero bajo la forma de una forma histórica específica en la cual esto está invertido. Esta es la forma de multiplicar el capital. Va a aparecer esa contradicción. Y lo que uno se va encontrando es, en este desarrollo, la propia multiplicación de la productividad del trabajo a través de este proceso de cooperación, que uno lo puede llamar indiferenciada, en su propio carácter lleva el límite, porque la simple multiplicación del número, al final, llega a un punto que no tiene la potencia para seguir aumentando la productividad del trabajo. Pero viene del propio desarrollo de la forma que uno vio hasta acá, cómo se logra el aumento de la productividad del trabajo. No es que es exterior a ese desarrollo que se llega al límite, a la barrera que constituye esta misma forma. ¿Se entiende la cosa? Yo me quedé con lo primero que dijo de la contradicción, de apropiarse del medio, que esa es la forma de multiplicar el capital. Por eso, es la afirmación del género humano. Esto que uno está viendo es la afirmación del género humano. ¿Cómo se organiza el trabajo? Pero bajo la forma de ser la multiplicación del capital. Ahora sí. Entonces, uno no lo puede reducir a ninguno de los dos. No es un abstracto desarrollo de los atributos, de las fuerzas productivas del trabajo social. Tampoco es un simple proceso abstracto de valorización del capital. Es el desarrollo de eso bajo la forma concreta de la valorización del capital. Y lo está mirando desde el punto de vista del carácter social del proceso de producción. Arrancó con un proceso de producción en el capítulo 1, donde no había en la producción misma ninguna posibilidad de carácter social, porque es un individuo aislado, y ahora lo que está brotando de todo esto es que en el modo de producción capitalista hay un carácter social del trabajo, pero que se rige a través de esto. Yo tenía lo que dudé en comentar o no, porque es un comentario mío, es esto.
En el capítulo 1, Marx hace cuando hace el fetichismo de la mercancía, esa comparación con formas sociales anteriores, y después hace una comparación con una forma social que ya no es anterior, sino cuando dice qué es lo que ocurriría en una sociedad en la cual los individuos libremente asociados, utilizando los medios de producción como una potestad directamente social, organizaron su proceso de producción. Ahí parecería que esa forma de organizarse la producción social, que aparece como algo potencial, es absolutamente lo contrario de la producción de mercancías en la misma materialidad del trabajo, porque ahí hay un trabajo que es directamente social, y acá no hay ningún trabajo que sea directamente social. Cuando uno siguió avanzando, lo que tiene es, pero sí en el modo de producción capitalista, hay trabajo que tiene el carácter social al interior de su organización. Son individuos que actúan, que trabajan con medios de producción colectivos, no son esos individuos libres, pero trabajan con medios de producción colectivos. Y que entonces el problema no es abstractamente el carácter privado del trabajo, el contraste es abstractamente el carácter privado del trabajo, sino es hasta dónde llega la socialización del trabajo en el modo de producción capitalista. Y esto es lo que está apareciendo en el desarrollo. Y hay otra cosa que acá Marx plantea que dice, y así como la fuerza productiva social del trabajo se presenta como fuerza productiva del capital, la cooperación aparece también como una forma específica del proceso capitalista de producción. Y uno puede decir, sí, formas de cooperación de estas hay en otros modos de producción. ¿Por qué es que aparece como una forma específica? Porque lo que uno está mirando es cómo se socializa el trabajo privado. Y arrancó con la pureza del trabajo privado y ahora lo que tiene delante es cuál es la forma propiamente capitalista de hacer el desarrollo de la fuerza productiva, socializar el trabajo privado. Y esta es la primera paso de esa socialización. Esto después se engancha con el planteo que va a hacer Marx cuando termina el desarrollo y mira el carácter histórico del modo de producción capitalista, en el capítulo de la acumulación originaria. Uno puede decir se engancha para bien y no sé si se engancha para tanto bien, pero uno tiene que tenerlo presente porque después van a aparecer, porque decir, bueno, pero en realidad esto estaba dicho, ahí estaba diciendo esto que acá aparece en la plenitud de su desarrollo. Sí, entonces, claro, que no me terminaba de quedar claro porque decía que la cooperación es algo específico del modo de producción capitalista. O sea, ahora me hace sentido porque después lo compara con la Edad Media y con otros modos de producción y dice, bueno, pasa más o menos esporádicamente o en contra de la comunidad campesina y qué sé yo. Entonces, la sociedad capitalista es primera vez que esto se transforma en la forma general del trabajo social. De aumentar la productividad del trabajo. Claro. Es relativo porque la cooperación simple en las sociedades, en los imperios de la antigüedad hay masas de cooperación, hay masas de cooperación de esta y de la cooperación que sigue a esta, pero por así decir, la gracia en el desarrollo, en la estructura del desarrollo es que uno viene de la pureza del trabajo privado. Y entonces empieza a encontrar que lo que hace el modo de producción capitalista es esto que decía antes, socializa el trabajo privado. Bueno, ¿hasta dónde lo puede llevar esa socialización?
y qué potencias tiene porque hace esta socialización y qué le pasa al productor directo por este proceso, por esta forma de socialización del trabajo. Pregunta, por socializar el trabajo, ¿se refiere a que sea un trabajo colectivo, Se hace colectivamente. pero ya no tiene el significado de para otro? El término social tiene ese doble significado, Claro. de que se hace colectivamente y que se hace para otros. Claro. Entonces sí. Claro, acá, entonces eso no me venía a la cabeza lo de para otro y lo socializar. no, sigue siendo el trabajo para otros, pero ahora hecho colectivamente, hecho como una... Como si todos los obreros fueran un órgano que hacen un solo producto. Exactamente. Es un obrero colectivo que tiene órganos individuales. Lo propio de la cooperación, esta que estamos viendo hasta acá, es que los órganos individuales son indiferenciados, son todos iguales. Aunque empieza a aparecer, cuando miramos lo del capataz, empieza a aparecer una diferenciación dentro del propio colectivo. Porque el trabajo del capataz no es el mismo que el trabajo de los demás obreros. Pero lo pone así muy al pasar, no afectando, porque uno dice, pero entonces está dentro del obrero este colectivo. Y entonces ya no es todas las otras cosas el producto de este obrero, porque hay diferenciación, porque hay uno que no participó en la producción de todos, ni su trabajo está inmediatamente objetivado como tal en el producto, que trabajaron todos juntos, está objetivado indirectamente porque es el que organizó indirectamente, por un mal término, es el que organizó este trabajo. Pero bueno, el despliegue puso el capataz ahí, se ve que consideró oportuno ponerlo y aparece esto. No sé si... Entonces, para terminar de aclarar, entonces la cooperación es la forma en que se, o sea, lo específico de la socialización del trabajo privado y la cooperación es la primera forma en que se desarrolla. Hay un paso anterior, que es lo de la plusvalía absoluta, donde Marx no define si en realidad el capitalista tiene muchos obreros, tiene pocos obreros. Lo que está presente es, en el proceso de valorización, la jornada de trabajo puede ser una jornada de trabajo simplemente individual. Es más, muchas veces aparece el obrero y el capitalista. Cuando está la compra-venta de la fuerza de trabajo es el obrero y el capitalista, después aparece el obrero universal, pero el obrero universal y el capitalista universal están no operan como tales en el proceso de producción. Pero el primer paso en la socialización del trabajo está dado ahí. En la compra. En la capacidad que tiene, y así además brota en la exposición. Cuando Marx va haciendo la exposición del proceso capitalista de producción, dice el proceso material y es un proceso de valorización. Y empieza por el proceso material. Y va desplegando el proceso material, y el proceso material es igual a cualquier proceso de producción. Es más, está en la cabeza del obrero qué va a ser el producto. Y el capitalista ni aparece en todo ese proceso. Hasta que a cierta altura va a decir, bueno, pero la diferencia que hay con lo que veíamos antes es que este obrero trabaja bajo la dirección del capitalista. Y entonces ahí lo que está mostrando es, hay un carácter social de ese trabajo en cuanto el capitalista controla el trabajo de un individuo que no es el mismo. Y esto también es un aspecto de un carácter social del trabajo. La capacidad para controlar directamente el trabajo de otro individuo. Entonces ahí hay un primer paso. Ahora hay dos conciencias en la organización de este trabajo. Una que lo rige y lo controla, pero otra que ejerce el trabajo directamente. ¿Verdad? Son dos conciencias directamente asociadas. Una vez que se compró la fuerza de trabajo del hombre. Entonces ahí está, a mi entender, allí hay un primer paso. Dejaron de ser productores independientes de mercancía a estar uno vendedor subordinado a comprar un Uno proceso dirigido por el otro. Y cuando llega a ese punto es que pasa el proceso de valorización. Ese es
tránsito al proceso de valorización. O sea, el paso es el tema de la o sea, eso que se dice sustitución formal a la real. Ahí aparecen algunas cosas, después hay un capítulo dedicado a eso. En la plusvalía absoluta, lo que apareció es la sustitución formal, que Marx lo va a tomar muy fuertemente como que es el obrero que venía de la sociedad anterior, tal como venía de la sociedad anterior. Es cierto que yo decía, el capital es un sujeto trucho porque no pone sus propias condiciones. Y entonces el obrero formalmente está subsumido en el capital, pero el capital no lo determina al obrero como tal. Las determinaciones del obrero venían dadas. Cuando haga el desarrollo de la plusvalía relativa, aparece cómo el obrero es en sus atributos productivos, la duración de la jornada, la intensidad de trabajo, todo brota del movimiento de capital. Entonces ya no es que formalmente le pertenece al capital, sino que realmente es el obrero es producto del capital. Pero bueno, eso. Termina todos estos larguísimos capítulos, el de la maquinaria es muy largo. Y le vamos a agregar más cosas aparte de ser muy largo. Así que no sé si hay algo más con la cooperación. Vamos a ver qué sigue. Que es la división del trabajo y manufactura, y es una aclaración. Marx va a hablar solo de una división del trabajo manual. Es estrictamente, aparece el término manufactura, porque es división del trabajo manual. ¿Qué es la división de este trabajo? Ante todo, es una extensión de la cooperación, es un desarrollo de la cooperación, con la diferenciación en que en lugar de ser una cooperación simple, porque todos hacen lo mismo, es una cooperación que está basada en que cada individuo realice un trabajo distinto de los demás, un trabajo un paso, un trabajo parcial en el proceso de producción de una mercancía. ¿Cómo lo va a mirar Marx también en el desarrollo? Hasta acá el obrero hacía todo, pero en ese hacer todo tenía distintas tareas parciales que ejecutaba él mismo. Ahora cada una de esas tareas parciales está asignada a un obrero distinto. Va a estar remarcado lo de la pericia manual del obrero, lo del carácter manual del trabajo, y entonces cada obrero se va a convertir en un obrero parcial dentro de este obrero colectivo, y va a haber una observación que hace Marx, que yo me voy a detener porque después lo va a contrastar en el capítulo de la maquinaria, y en realidad es medio hay que justificar por qué, hay que tratar de contestarse por qué Marx lo presenta. Donde lo que va a decir es que el obrero reducido a ejecutar de por vida la misma sencilla operación que entonces se automatiza, se convierte en un órgano automático y limitado en ese proceso. Y uno dice, cuando uno mira el obrero manual hoy, de la división del trabajo manual que sigue habiendo,
no aparece necesariamente asociado con que la tarea parcial se hace de por vida, porque hay cambio técnico en el medio y cambian las tareas esas, aún dentro del trabajo humano. Entonces, aparece, y Marx va a remarcar esto, de que es de por vida, y de que le transcurre, de que queda atado a esto y que entonces queda condenado a hacer esta tarea parcial. Lo va a usar después para contrastarlo con lo que pasa con la maquinaria. Entonces, una parte uno puede decir, aparece eso para hacer el contraste, que es cierto que ahí se acelera enormemente las transformaciones técnicas, entonces cambia el lugar que tiene el obrero en el puesto de trabajo. Pero si uno lo va a mirar objetivamente, se pregunta por qué le podía parecer esto como ligado de por vida. Tiene estos elementos. Primero, en la imagen de la economía clásica también venía bastante ligado que el obrero hacía el mismo trabajo toda su vida. Entonces uno puede decir, viene asociado con un cambio técnico que es mucho más lento que el que está uno acostumbrado a ver hoy. Entonces uno mide por lo de hoy y los cambios técnicos, por más revolucionarios que fueran, eran muchísimo más lentos. Tanto más lentos en contraste con lo que es hoy, que me parece que es útil tenerlo presente. En la década de 1950, por ahí, entre los historiadores económicos, apareció toda la línea del cómputo de la estadística histórica y el cómputo del producto de lo que después van a ser las cuentas nacionales. Y aparece un desarrollo muy grande de eso. En Inglaterra hay mucho de eso. Y una de las cosas que les salta a esos historiadores es que en la Revolución Industrial, en el último cuarto del siglo XVIII, el producto de Inglaterra, el Producto Bruto de Inglaterra, crece muy poco comparado con lo que va a crecer después va a crecer mucho menos, pero con lo que va a crecer durante el siglo XIX, incluso con lo que va a crecer, en el caso de Estados Unidos, con lo que va a crecer en el siglo XIX, lo que va a crecer en el siglo XX. ¿En qué siglo decir poco? Comparativamente, en el último cuarto del siglo XVIII, cuando lo comparan con el siglo XIX y con el siglo XX. Estos eran trabajos que pensaban, década del 50, 60, donde la tasa de crecimiento en Estados Unidos era del orden del 4 o 5% anual del producto. En Inglaterra, en Europa era más baja, pero también pegó un salto grande. Y para la época de la Revolución Industrial le daba un 1%. Hasta el punto que hay algunos que dicen que no hubo revolución industrial. Eso que se llama revolución industrial no existió. Y en los aspectos anecdóticos que aparecen, uno hizo eso para Francia y le dio que el producto en Francia crecía mucho más rápido que el producto en Inglaterra. Y entonces publicó diciendo que la revolución industrial no era un fenómeno del surgimiento del capitalismo, no era un fenómeno inglés, sino que era un fenómeno francés. Y poco tiempo después tuvo que reconocer que se había equivocado al hacer el cómputo y que el cómputo estaba mal hecho. Y que el crecimiento en Francia era más lento que en Inglaterra. Entonces, por un lado, sí, el pobre además quedó ahí escrachado. Creo que él mismo reconoció directamente que se había equivocado, pero hubo todo un conato de discusión acerca de que esto de Francia al final se había desarrollado antes el capitalismo. Esas peleas las tienen siempre. Esas peleas las tienen siempre porque también de dónde surgió la vida o el hombre
también algunos decían en Alemania, otros decían en Francia, pero después resultó que era en África. Bueno, pero esto es otra época y otros historiadores con otro instrumental ya. Este, eh, entonces uno realmente el cambio debía ser mucho más lento. Y la otra parte, y que es un aspecto que para mí Marx a veces mira condiciones de producción que son anteriores al momento que está escribiendo. Como que está escribiendo en la segunda mitad del siglo XIX, al principio de la segunda mitad, pero después llega hasta la década de 1870, ¿sí? Y se refiere a condiciones que son más bien de la primera mitad, con lo cual más lento esto. Pero cuando uno mira la esperanza de vida al nacer de la población obrera inglesa es hacia 1820, la esperanza de vida al nacer era de 30 años. Hacia 1835, que ya hay un cálculo más refinado, la esperanza de vida al nacer había pasado a los 35 años. Pero si se superaban los 10 años, la esperanza de vida era de 50 años. Lo cual dice el grado de mortalidad infantil que había, porque daba 35 en promedio, pero los que habían vivido más de 10 años podían llegar hasta los 50. Con lo cual, la vida útil del obrero era una vida muchísimo más corta. Entonces puede ser también cambio técnico más lento, vida útil para el capital más corta, que efectivamente el individuo queda atado a una tarea parcial a lo largo de su vida. Tengo una pregunta, y esto, y el alto índice de mortalidad infantil, ¿se sabe por qué? ¿Está indicado o no? O sea, ¿se sabe los motivos? Yo registro la cifra, porque son de los censos de población inglesa. Son pero digo, las condiciones, todas las condiciones de alimentación, las condiciones de higiene, las condiciones de salubridad eran... Una hija de Marx murió. A Marx se le murieron varios. El único hijo varón se murió a los 5 años, creo, y creo que hubo varias hijas, mujeres más, no sé si varias, pero que no llegaron a la edad adulta. Era una condición general, vivían en unas condiciones, en el momento que tuvimos los hijos, vivían en unas condiciones de una miseria. Marx, su familia, de una miseria aguda. Hay una descripción de un informante policial, que no se sabe quién es, pero era un informante de la policía, que estaba en los archivos de la policía en Londres, que se ve que era amigo de la casa, porque cuenta lo que pasaba en la casa, así que se ve que era alguien del grupo de Marx, que era informante de la policía, y dice que eran, que vivían en 2 cuartos, él, su mujer, que había sido la sirvienta de su mujer, que vivió con ellos también, los chicos, que no sé cuántos tenía en ese momento, que no había una silla en la cual alguien se pudiera sentar, y que en realidad era mejor que no lo invitaran a sentarse, porque si llegaba a sentar había tantas inmundicias arriba de la silla, tantas cosas tiradas, que uno se iba a enchastrar. Y describe esas condiciones. Después describe que Marx pasaba semanas sin dormir, y después dormía, pasaba una semana, varios días durmiendo todo el tiempo. Entonces digo, las condiciones, está bien,
no tenía las condiciones de una familia obrera, pero se ve que eran condiciones generales de muchas necesidades básicas insatisfechas, se diría hoy. Así que yo supongo que está ligado con todo eso. La mortalidad materna debía ser Lo que charlamos el otro día de la mujer, que no, las mujeres no iban a la guerra de reproducir la comunidad, la especie, porque vivía 10 minutos. Sí, sí, sí. Claro, por ahí también está el tema de que, o sea, yo preguntaba lo de las causas también porque me aparecía esta cuestión de decir, bueno, el límite que, no sé, no es un límite, no sé bien cómo pensarlo, pero es decir, la necesidad de reproducción del capital, pero a su vez de no poder resolver, o no sé cómo plantearlo, o sea, ese índice tan elevado de mortalidad infantil. Digo, o sea, como, si así es una contradicción o no, digo, o sea, como que expresa, digamos, la necesidad o sea, por un lado esto, de poner a reproducir fuerza de trabajo, pero de esa fuerza de trabajo, solo, no sé, un porcentaje, no sé, muy pequeño, llega a una condición, a una edad en la que puede trabajar y además en las condiciones que llega a esa edad en la que puede trabajar. Todo eso después está desarrollado cuando aparezca la cuestión del trabajo infantil, que es otro de los motivos por los cuales la expectativa de vida corta. Y sí, vos ahí planteabas algo del tema de que por qué Capital tiene que como quemar, digamos, antes la fuerza de trabajo de sus obreros antes de llegar a la... Bueno, después, ¿qué es lo que le pasa al capital? Sí. ¿Por qué tiene que parar con ese uso de la fuerza de trabajo infantil? Mismo en el capítulo 8. Pero digo, hasta acá aparece como estas son las circunstancias. Hay que pensar que a medida que uno avanza, cada vez más las condiciones que van a aparecer de trabajo y de condiciones de vida en general cada vez más van a aparecer como producto del capital. Ahora es la forma más, pasó a la segunda forma, es todavía una forma en la cual, entre otras cosas, va a aparecer el trabajo infantil. Es una de las bases del trabajo infantil, es la división del trabajo en la manufactura. Porque incluso son formas, bueno, no sé si tienen alguna relación, pero son las formas, las que vos describís, son formas que se pueden encontrar incluso, o sea, la forma de vida de producción feudal, por ejemplo. Digo, esto todo, o sea, toda la cuestión bueno, sí, esto, digamos, las condiciones de salubridad y las condiciones habitacionales, por decirlo, digamos, es algo que también se encuentra, digo, no, es como que no es, esa forma no es específica, digamos, de modo de producción capitalista. Esa forma de, Lo que vamos con o esto. sea, por ahí, o sea, que exprese dos cosas diferentes puede ser, digo, pero... lo que va a aparecer es, cuando veíamos la devaluación de la jornada de trabajo, aparecía como forma específicamente capitalista la eliminación de todo día que no fuera de trabajo, ¿no? Toda la eliminación de las festividades religiosas que en la sociedad feudal jugaban un papel central en la producción de la conciencia y en la organización de la vida social, que como cosa específica del capital son borradas y la prolongación desmedida de la jornada de trabajo aparece como una necesidad del capital, no de la sociedad feudal. Donde aparece este límite, aparecen un montón de cosas como lo plantea. Mientras la producción tiene por objeto la producción de valores de uso, por más que haya que apropian el producto tengan una vida dispendiosa, como hay diferencias cualitativas en los valores de uso, eso pone un límite al proceso de trabajo de los productores directos. Cuando lo que aparece es
Lo que aparecía en el atesoramiento, aparece en el capital, donde la finalidad inmediata no es la producción de valores de uso, sino que es la producción de valor. Eso no tiene límite, porque es una diferencia cuantitativa y siempre se puede extender más. Entonces, lo que va a aparecer, toda la extensión de la jornada de trabajo, lo que va a aparecer del trabajo infantil y demás, va a aparecer fuertemente asociado con el desarrollo del capital, como específico del desarrollo del capital. Donde además ocurre otra transformación. En la sociedad feudal, si uno mira básicamente agraria, el lugar de trabajo es el lugar de vivienda. No está separada la vida del proceso de producción. La familia artesana, sí, el artesano, el chico va a ir a aprender a trabajar en la familia artesana, pero es el mismo lugar donde tiene su estructura familiar. En el capital eso está absolutamente separado. En el capitalismo, salvo en el trabajo domiciliario, que va a aparecer como la forma justamente donde va a aparecer referido, donde la relación patriarcal que podía tener la figura de el buen padre de familia se convierte en la forma más aguda para explotar a la familia obrera. Entonces, bueno, aparecen todas estas peculiaridades. Respecto de la cuestión esta de que queda atado de por vida, no sé si hay algo más, pero me da la impresión de que esa asociación está ligada con condiciones históricas concretas. Incluso tiene este choque. La forma de aumentar la productividad del trabajo con la división del trabajo manual es dividirlo. Entonces un individuo que quedó atado a una tarea parcial, si no se le divide la tarea parcial, entonces no hay forma de que aumente la productividad del trabajo nuevamente sobre esta base. La aumenta porque está especializado absolutamente en ese trabajo parcial, pero la multiplicación vía la división del trabajo está congelada si el individuo toda su vida hace el mismo trabajo. No sé si... Esto, igualmente, no lo que está haciendo no es analizar cada forma por separado, porque las tres formas conviven en el mismo momento. Y a lo mejor lo que quiere decir que queda atado de por vida es que esos capitales que tratan de competir contra la gran industria es como que cada vez se retrasan más y... No. Aparecen cosas de eso, puede aparecer como la manufactura, la industria a domicilio es el reservorio que queda de estas formas, pero no es el eje del desarrollo. Más allá de que una de las cosas que va a aparecer es la cooperación simple, es una condición técnica para el desarrollo de la división del trabajo, porque es el trabajo que se hace, el trabajo íntegro que hace el artesano, muestra qué es lo que se puede dividir. Entonces, hay un fluir, y después el capítulo de la división del trabajo en la manufactura, la maquinaria, la última parte del capítulo de división del trabajo en manufactura es el anuncio de la maquinaria. Bueno, si todo se reduce a un movimiento mecánico, a un movimiento simple, ¿verdad? Entonces ya se puede transformar esto en una cosa puramente mecánica. Entonces, por un lado, es cierto que técnicamente cada uno de estos pasos es condición para el desarrollo de cada paso, es condición para eso. Al mismo tiempo, es claro que históricamente no es que no había máquinas. Hay que pensar, Smith mira el taller, mira la división del trabajo manual. Había máquinas a hilar, no era que el hilado se hacía a mano en ese momento.
Lo que pasa es que es, al mismo tiempo, por dónde pasa el eje históricamente del desarrollo. Y entonces, hoy el desarrollo no pasa por la división del trabajo manual, no pasa por la cooperación, aunque marca observar sigue estando presente la cooperación. Los obreros hacen todos el mismo trabajo dentro de una división del trabajo, eso está en un proceso de cooperación simple. Los que hacen cosas distintas, eso está en esta cooperación diferenciada. Entonces, yo creo que no es válido decir, hay periodos de cooperación simple, hay periodos de manufactura, hay periodos de gran industria. Es medio... Ahora, al mismo tiempo, es claro que para que se pueda desarrollar la manufactura, tiene que haberse desarrollado la cooperación simple, para poder desarrollarse la máquina, tiene que haberse desarrollado la división del trabajo manual, y a medida que se va pasando de uno a otro, como la que sigue es más potente que la anterior, empieza a desplazar a la anterior, empieza a ser el eje del proceso. Y tiene que ver, eso ocurre porque tiene que ver con lo que estamos viendo, que lo del proceso de valorización, que es lo que hace, o sea, el capital interesa acumular. Entonces, cualquier mejora técnica a la larga se va a volver normal, por el tema que vimos en la clase pasada, lo de la plusvalía relativa extraordinaria, que todos los capitales tratan de llegar primero y se termina, lo extraordinario se vuelve normal. Con la acumulación de capital. Bueno, y lo que va a aparecer entonces con la división del trabajo en la manufactura es que si hasta acá los obreros individuales, como miraba la cooperación, estaban simplemente puestos al mismo tiempo en el mismo lugar, haciendo lo mismo, ahora estos obreros de la división del trabajo en la manufactura constituyen un cuerpo orgánico que, de los cuales cada uno de ellos es un órgano especializado. Hay un obrero colectivo, que ya es colectivo en el proceso de producción absolutamente, y donde cada obrero individual es un órgano especializado, un órgano parcial de ese obrero colectivo. Lo que va a aparecer ahora con el aumento, con el desarrollo de la división del trabajo en la manufactura, es que no solo está en juego un aumento de la productividad del trabajo, sino que también está en juego un aumento de la intensidad del trabajo. Que uno tenía esto. La productividad del trabajo es la relación entre una cantidad de trabajo y el producto que lanza según la condición técnica con la que opera, y la intensidad del trabajo es la entrega de más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Cuando uno hace la comparación, tiene que comparar productividad del trabajo con la misma intensidad y después distintas intensidades con la misma productividad. No sé si quedó claro. Intensidad de trabajo es más trabajo en el mismo tiempo. Más gasto de trabajo en el mismo tiempo. Productividad es una condición técnica por la cual con el mismo trabajo en el mismo tiempo se largan más unidades. ¿Se largan más unidades o produce más valor? No, se largan más unidades. Una cantidad de trabajo siempre produce la misma cantidad de valor.
No importa la productividad del trabajo, lo que varía es cuánto valor hay en cada unidad. Pero una jornada de 8 horas produce la misma cantidad de valor con productividad normal. Con la productividad normal vamos a ponerlo así. Una jornada de trabajo de un obrero que amasa a mano, con cierto gasto, con cierta intensidad de trabajo, larga una cantidad de fideos, de ñoquis. Ese mismo obrero, gastando la misma cantidad de trabajo en esa jornada, y produce una masa de valor. Ahora lo normal es producir los ñoquis amasando con una máquina. Ese obrero que gasta la misma cantidad de trabajo que gastaba antes, en la misma jornada, así que trabaja con la misma intensidad, lanza 10 veces más producto. Cada ñoquis tiene una décima del valor que tenía antes. El valor total que produjo es el mismo que producía antes. Entonces, una cantidad de trabajo siempre produce la misma masa de valor, no importa con qué productividad opere, sobre la base que es una productividad normal. Una intensidad de trabajo distinta, aplicada durante la misma jornada de trabajo, produce cantidades de valor distintas. Produce distintas cantidades de valores de uso y distintas cantidades de valor. Porque el obrero gastó más trabajo. Amasaba a mano y trabajaba con una intensidad, yo lo uso, no sé por qué me metí en la cocina, será la hora. Yo lo uso mucho, por ejemplo, con las paredes. ¿Dónde hay una diferencia de productividad del trabajo? Entre pintar una pared con una brocha, pintarla con un rodillo, pintarla con un soplete. Eso es una diferencia de productividad. La diferencia de intensidad con la brocha es dar 10 golpes de brocha por minuto o dar 20 golpes de brocha por minuto. Es ir corriendo con el soplete y cubrir, o ir caminando con el soplete y cubrir. Entonces, hay una relación general, pero que no es una relación simplemente inversamente proporcional, entre jornada e intensidad de trabajo. Porque si yo trabajo más intensamente y tengo una cuota de fuerza de trabajo en mi cuerpo y la gasto más rápido, entonces no puedo trabajar más. Y entonces tengo una jornada más corta y produzco el mismo valor que el otro individuo en la jornada más larga, porque los dos gastamos la misma cantidad de trabajo. Pero hay aspectos de ese proceso en los cuales una mayor intensidad de trabajo no necesariamente reduce en la capacidad para trabajar a la mitad del tiempo. Porque hay consumos vitales que uno hace si está más tiempo trabajando, pero que si está menos tiempo trabajando no incurre en esos consumos vitales. ¿Tá? Entonces, no se gastó todo tan rápido. No sé, no es clara la respuesta, pero se entiende la idea. Es, por ejemplo, una cinta donde pasan las partes en una fábrica. Si le sube la velocidad, pasa más rápido la pieza. Es un aumento de intensidad de trabajo. Eso. Es un aumento de intensidad del trabajo. Por eso también es muy difícil cuando uno mira, ya que estamos con esto acá, porque después vuelve a aparecer en todas esas necesidades. A veces es muy difícil distinguir cambio en la productividad y cambio en la intensidad. Porque la eliminación de tiempos muertos y convertirlos en tiempos de trabajo, depende de cómo uno lo mire. Uno de los aumentos de la productividad del trabajo en la división del trabajo manual es que no hay que perder tiempo cambiando la herramienta, cambiando de
cambiando de herramienta porque uno está haciendo una tarea y pasa a hacer otra tarea. Pero cuando uno cambia de herramienta, está gastando fuerza de trabajo. Entonces, ahora no tiene más ese gasto, pero no era un tiempo muerto en el cual uno no estaba gastando su fuerza de trabajo. En un tiempo, desde el punto de vista de la productividad, perdido, pero que uno estaba gastando la fuerza de trabajo. Entonces es un cambio de intensidad, es un cambio de productividad, viene mezclado. Y en el desarrollo que va a hacer Marx muchas veces vienen mezclado. Lo que sí va a haber un punto en el cual lo que va a aparecer es qué pasa con el desarrollo de la productividad, qué efecto tiene sobre la intensidad del trabajo respecto a la duración de la jornada. Por eso viene con la maquinaria. Entonces, bueno, aparece esta situación. El obrero no tiene que ir más al almacén a buscar la materia prima o la herramienta. Eso es un cambio en la productividad, es un cambio en la intensidad. Es medio difícil de diferenciarlo exactamente con Twine, porque para ir hasta el almacén gastaba fuerza de trabajo. Pero puede ser que ahora, produciendo todo el tiempo, gaste más fuerza de trabajo que lo que gastaba yendo hasta el almacén a buscar la herramienta. Porque está trabajando a una determinada velocidad, bueno, ir a buscar la herramienta no es el mismo gasto que que estar aplicando la herramienta sobre el objeto de trabajo. Entonces, me parecen todas estas cosas que lo que importa esencialmente es poder distinguirlas, voy a decir conceptualmente, pero poder distinguirlas como contenido. Después sus formas concretas no son de fácil distinción o de tan clara distinción cuando uno ve en un operatorio particular el movimiento. ¿No? Siguiendo el ejemplo de él, como para muy esquemáticamente, pero si aumentan la velocidad de la cinta, es el aumento de la intensidad, si dejara de haber obreros y apareciera la maquinaria directamente como robots que... No, ahí hay un cambio en la productividad. Claro, por eso ahí sería un cambio de productividad, no de intensidad. Eso sería como un... Por eso es, mientras la herramienta, la clave acá está en la parte técnica. Cómo se mueve la herramienta y qué características tiene la herramienta. Sí. Va a aparecer en el desarrollo a partir de esta división del trabajo que aumenta la productividad del trabajo y por lo tanto aumenta la tasa de plusvalía a las mercancías. Va a aparecer ahora una nueva fuente de aumento de la tasa de plusvalía que no tiene nada que ver con el aumento de la productividad del trabajo como tal. No es que se va a gastar menos trabajo en producir en el proceso inmediato de producción. Y es lo que Marx va a analizar es, acá empieza entonces a haber una diferenciación entre los distintos obreros, y hay obreros que no tienen que tener ninguna habilidad particular, y hay obreros que tienen que desarrollar habilidades particulares. Y entonces, la figura que va a usar Marx es hay obreros especializados y hay peones. La especialización de los peones es que no tienen ninguna especialización. Y entonces dice, ¿qué es lo que pasa? Acá lo va a tomar con la educación, nosotros vamos a agregar una cosa más. ¿Qué es lo que pasa con
el periodo en el cual el obrero tiene que aprender a trabajar. El obrero, que era el que uno veía hasta acá, que era un obrero artesano, tiene que aprender a trabajar tiene que desarrollar la capacidad para hacer todos los aspectos complejos de la producción de la mercancía. Ahora, el obrero especializado, lo único que tiene que aprender es su especialización. Y el obrero que no tiene ninguna especialización no tiene que aprender nada. Y entonces, lo que va a señalar es, se abarata el costo de producir la fuerza de trabajo. Porque en el valor de la fuerza de trabajo estaba incluido lo que los hijos de la familia obrera necesitan consumir mientras todavía no están en condiciones de aportar efectivamente o plenamente al proceso de valorización. Y entonces el tiempo que antes el niño de la familia obrera tenía que ocupar en desarrollar las habilidades, ahora ese tiempo desapareció. Entonces, no estaba en condiciones plenas de producir, ahora está en condiciones plenas de producir. El valor de la fuerza de trabajo que antes tenía que cubrir ese aprendizaje en los padres, ahora desapareció. Y entonces se abarata la fuerza de trabajo porque la familia obrera empieza a consumir menos valores de uso que antes. Esto es una de las partes que Marx va a desarrollar. El otro aspecto que no está acá, está después con la maquinaria, es que permite incorporar los niños de la familia obrera al proceso de producción. Cosa que, con lo que hablábamos antes, aparecía en las formas anteriores. Había que hacer aprendiz, pero ahora no se es para ser aprendiz, se es para hacer un trabajo simple que no requiere ningún aprendizaje. Y en la medida que entonces toda la familia obrera se va convirtiendo en vendedora de fuerza de trabajo por el capital, está prorrateado entre todos los miembros de la familia obrera cuánto es el valor de la fuerza de trabajo. Si antes recaía, y en particular, cosa que va a aparecer en la maquinaria, recaía en el obrero varón adulto, ahora empieza la base técnica que permite repartir eso entre todos los miembros de la familia obrera. Luego, cada obrero individualmente es más barato, la jornada de trabajo es la misma, como el obrero es más barato, quedó liberada una parte de la jornada con la producción de plusvalía. Subió la tasa de plusvalía no porque subió la productividad del trabajo, sino porque se abarató la fuerza de trabajo vía el acortamiento de los tiempos de aprendizaje, vía la transformación de toda la familia obrera en vendedora directa de fuerza de trabajo. Entonces aparece esta fuente de plusvalía relativa. Hay un estudio, yo nunca me acuerdo de quién es, pero es uno de estos franceses, está tomado respecto de qué pasó con los tiempos de aprendizaje en la empresa Ford cuando incorporó la línea de montaje Coriat. Donde yo no me acuerdo de las cifras, las proporciones exactas, pero del viejo obrero montador de autos, que era un artesano, que trabajaba con un equipo de obreros auxiliares, que llegara a esa condición, venían de la producción de carruajes, requería todo un proceso de aprendizaje muy largo de ese obrero, no sé, las proporciones, pero es algo así como el 80% de los obreros dominan su tarea al cabo de un día de trabajo. Y los que más necesitan 3 meses, una cosa por el estilo, para dominar su tarea. Entonces, lo que uno va encontrando es, acá hay un enorme aumento de
la productividad del trabajo, la capacidad productiva del trabajo, a expensas de que cada obrero individual está deteriorando sus capacidades. Si antes producía una mercancía íntegra y tenía las habilidades de producir la mercancía íntegra, ahora produce una cosa cada vez más parcial. Y en consecuencia, todo el proceso de aprendizaje, que era un desarrollo de su subjetividad humana, ahora está borrado. ¿Puedes repetir esto último desde lo de la calificación? Trato. Lo que uno ve es que hay acá, hay una enorme multiplicación de la capacidad productiva del trabajo como trabajo colectivo, de ese obrero colectivo. ¿A expensas de qué? A que cada miembro, cada obrero individual, miembro de ese obrero colectivo, ve deteriorarse las habilidades que tenía, el desarrollo de las capacidades que tenía. Era un individuo que sabía producir una mercancía íntegra, ahora sabe hacer un pedazo cada vez más parcial de la producción de una mercancía íntegra. Esto aparece en algunas discusiones bajo forma de si tenía dominio o no tenía dominio, pero uno lo puede mirar en esto. El obrero parcial puede ni siquiera saber qué es la mercancía en la cuya participación, en cuya producción participa. Sabe que lo que hace es esto, que sabe dónde está eso en el producto terminado. El obrero que aparecía hasta acá era un individuo íntegro respecto de la producción de una mercancía. Ya había perdido la capacidad para regir esa producción, pero era el que tenía la habilidad manual para hacer todo el producto. Ahora, lo primero que va a pasar es esto, y va a pasar otra cosa más a ese otro individuo. Lo que cuando había dicho la pérdida de subjetividad, es esto. De su condición de sujeto, de las capacidades que tiene como sujeto del proceso de trabajo. Es una multiplicación de las potencias sociales del trabajo, pero que se basa en mutilar las potencias individuales del trabajo. Entonces, el contraste que va a aparecer era, cuando uno miraba el obrero de la cooperación, la carácter normal del trabajo, carácter de trabajo socialmente necesario, era un atributo del producto en la circulación, ¿verdad? Cuando salía de la producción, esto especialmente cuando es producto de obreros puramente individuales. Ahora es el producto de un trabajo socialmente necesario como una determinación de carácter técnico. Es una estructura de producción en la cual se tarda tanto tiempo en producir cada unidad. Ya no depende de si un individuo es más hábil o menos hábil. La organización de esta producción implica determinados tiempos para hacer cada cosa, y eso es, entonces, en la producción misma, que el producto es tiempo de un trabajo normal, está impuesto por las condiciones técnicas de trabajo. No depende ya de si uno es más habilidoso o menos habilidoso. No sé si te veo dudar. Después vamos a ver una cosa que pasa con esto. O sea, si un conjunto de obreros es más habilidoso, ¿no? ¿Ese tiempo no se reduce?
Sí, pero ¿por qué justo había un obrero colectivo que está hecho todo de obreros más habilidosos? Esto es la normalidad, y la normalidad es que se van a juntar obreros más, menos, pero técnicamente, y de esto va a seguir una cuestión que es, como se divide el trabajo, y cada vez se divide el trabajo, no solo hay que combinar distintas modalidades de trabajo, sino que hay que darle proporcionalidad a las distintas modalidades de trabajo, en consecuencia de distintos grupos de obreros, y entonces lo que aparece es que hay una regla cuantitativa en la organización de la producción. ¿Se entiende esto? Yo el texto lo tuve que aprender, pero por de otra condición de obrero especializado. En lo que se llama, yo no sé si existe ahora con la computación, pero lo que era porque sí, era lo que uno tenía que aprender en programación de la producción, era justamente si esta tarea lleva tanto tiempo y la tarea anterior lleva el doble de tiempo, entonces por cada uno de estos obreros tiene que haber dos haciendo esto otro, de manera que no pare nunca. Hay relaciones fijas en la relación factorial. Exactamente. Entonces tiene toda una estructura técnica que tiene combinación de tareas, que tiene que tener cierta estructura no solo de combinación de tareas, sino relaciones cuantitativas de proporción entre las distintas tareas. Eso es la programación por camino crítico. Estaba tratando de hablar de... Claro, vos algo... Sí, pero en economista vemos, no necesariamente tanto ya ese tipo de materia, porque ya programación no se ve, pero sí cuando uno piensa en función neoclásica caudal, hay relaciones factoriales, digamos, hay que son relativamente estables, no están suponiendo eso. Claro, de proporcionalidad. Claro. Yo por suerte, como no tuve que hablar con Douglas, me fue bastante más útil lo que tuve que aprender de programación por camino crítico para entender el funcionamiento del capital que lo que pude haber aprendido a través de la función con Douglas, de la cual por circunstancias de la vida me vi liberado. Y todo esto lo explica el polémico Braverman en los primeros capítulos. También cuando habla de Taylor, de cómo va midiendo a cada obrero y hasta cuánto tardaba de llegar de la casa a la fábrica, y todo lo fue midiendo y cronometrando hasta que sacó cuál era el promedio y todos se tenían que ajustar a ese promedio. Sí, el promedio, después había más cosas que uno aprendía de eso. Cosas. No sé si fue Braverman o también de taller de cronómetro, me parece. Yo me las mezclo. Braverman es un libro excelente sobre división del trabajo en la manufactura. Es una cagada como libro que quiere decir qué le pasa a la clase obrera cuando ocurre eso. Como que todo se encamina a embrutecerse, algo de eso. Y que los que hacen un trabajo que no es repetitivo y que no es rutinario no son miembros, no son obreros, es políticamente es una porquería. Técnicamente es un libro, es un manual de organización. Yo lo vi en organización industrial. Trabajó Bravo. Y tiene otra virtud. Los franceses son mucho más boleros. Y es mucho más claro, porque lo mira con mucha claridad. Después dice cosas que son infames. En particular su última sección es infame. Pero la otra parte es excelente el análisis que hace de la división del trabajo. Tengo una pregunta con el tema de la pérdida de las capacidades del obrero, sí, que se da en términos normales, aparece la norma eso. Digamos, si estos obreros, en su mayoría, pierden estas capacidades, digamos, sobre quiénes
recae, digamos, la capacidad de desarrollar, por ejemplo, el avance tecnológico que produce efectivamente la pérdida de capacidades del obrero individual. Dos cosas respecto de esto. Porque el obrero individual pierde esa capacidad, en tanto hay un desarrollo, hay algo más, digamos, que desarrolla esa capacidad que tenía antes, cargada subjetivamente. Y la otra pregunta es decir, bueno, si en un sentido, igual esto ya sería como adelantarnos, ¿no? Pero como tú Por sabes eso es todo adelantarse. hacia dónde va Yo no esto, te voy a contestar. digamos, en este desarrollo vaya, se me fue la palabra, pero de la conciencia científica. Hasta acá no apareció. No, ya sé que apareció, pero bueno, me ¿Qué apareció en mi hizo ese cabeza. resultado? De la conciencia científica, digo, donde se me aparece la contradicción con el tema de, cuando él justo trajo la palabra que es embrutecimiento, digo, o sea, sí, digo, aparece como que se va hacia un lado, pero ¿cómo se va hacia ese lado si lo que antes se está haciendo es esta pérdida de capacidades? Hasta acá todo lo que hay es eso. Después veremos. Después vamos a distinguir lo que Marx desarrolla sobre eso y lo que yo puedo plantear y que es distinto al desarrollo que hace Marx. Pero primero vamos a ver todo el desarrollo de Marx, pero eso además viene el capítulo que sigue. Sí, bueno, pero lo que vos desarrollás proviene digamos, de desarrollo que nos estás proponiendo, digo, no es que es. Hasta acá estoy diciendo, digo, y esto pasa a lo menos de la Como manufactura. vos llegaste a eso a partir de la lectura de esto, ¿no? No tengo la menor duda. Bueno, entonces en algún lugar se tiene que aparecer. Pero aparece como distinto de lo que está en el Capital. No es solo de la lectura, es de los... a mí no me separan tantos años, pero sus capacidades. iba a decir los 150 años, pero es eso. Es que uno tiene un concreto delante que no es el mismo concreto que tenía Marx. Y entonces, cosas que esto que hablábamos recién, Marx lo mira y dice: el obrero de la manufactura está atado de por vida a la tarea parcial. Uno mira la manufactura hoy y dice: no puede estar atado de por vida porque nadie está atado de por vida a una tarea, a una misma tarea, porque cambia la tarea aceleradamente. Entonces, eso lo podemos ver porque nosotros somos el producto de 150 años de desarrollo desde que esto está escrito. Entonces, con varias condiciones más que no quiero adelantar, pero nuestra condición de sujetos sociales no es la misma que la de Marx. Por eso no quiero adelantar, pero no es simplemente porque pasaron los 150 años. Nuestra forma de relación social concreta de nosotros como individuos no es la misma que tenía Marx, ¿sí? Que vivía de Engels, vamos a poner en esos términos, que vivió de la fortuna que le daba de su suegra, después de lo que le daba Engels. Y nosotros no podemos vivir de eso. Entonces uno puede mirarse a sí mismo y ver algo que Marx podría haberlo visto, pero nunca lo echaron antes de que pudiera empezar a verlo así, y resolvió no tener esa relación social. A nosotros es lo normal, eso era una situación. El tipo de trabajo que podría haber hecho Marx era una peculiaridad en la época de Marx, no era una forma generalizada de trabajo. El tipo de trabajo que hacemos nosotros hoy es una forma generalizada de trabajo. Entonces uno se mira y ya no le parece que esto no se refiere a la materialidad de su propio trabajo. Ninguno de nosotros hace trabajo manual, pero todos participamos en procesos de trabajo colectivo donde hay división del trabajo. Entonces uno mira y todos nos relacionamos a través de la venta de nuestra fuerza de trabajo. Entonces uno se mira a sí mismo y dice: bueno,
Si yo soy portador de esto, entonces el sujeto portador de esto está delante mío. Y para Marx, y vamos a cortar acá, para Marx ese sujeto era mucho más difícil de ver. Está mirando una sociedad, hay que pensar, está mirando una sociedad, ese es otro de los datos esos que corresponden a esto, donde en Inglaterra, de la población adulta, la escolaridad promedio era de 2 años. Como que es una población de analfabetos por todos lados. Es muy difícil en una población. Está bien, era 1820 eso, ya en la época de él no era exactamente así. Pero es muy difícil en una población. Esa era la población además más educada del mundo colectivamente. Es muy difícil mirar en una población formada universalmente por analfabetos, en particular los vendedores de fuerza de trabajo, que esos individuos pueden ser los portadores del desarrollo científico. Pero dejémoslo ahí y veamos cómo. Tenemos una pregunta, si no la próxima, porque es lo último que ahora. Siga, pero que lo mismo que vaya. No, bueno, la próxima, en realidad es algo que me perdí de lo que dijiste.